Bueno, muy preocupado por la situación de mi país. Ya bastantes sufrimientos ha tenido el pueblo venezolano para sumarle este capítulo en el que Maduro eh, actúa de la manera más grotesca, está como reencarnando a Idi Amin, convirtiéndose en el Idi Amin del siglo XXI. Es un dictador que no tiene respaldo popular, no tiene respaldo de la ciudadanía. Se demostró este pasado domingo cuando fue sepultado por una montaña de votos que le dieron una ventaja de más de 3 millones de sufragios a Edmundo González Urrutia. Maduro no ganó en ningún estado, no ganó en ningún municipio, no ganó en ninguna parroquia de Venezuela. Esto no se había visto nunca en la historia política de Venezuela. Edmundo es el candidato presidencial de la historia política de Venezuela que más votos ha recibido y Maduro está enloquecido. Ahora expulsa a estas representaciones diplomáticas, está aislando a Venezuela. Ya bastantes problemas tiene Venezuela con su aislamiento, Sí. con esta diplomacia de Carrito Chocón, que ha convertido a Venezuela en un país que era riquísimo, en un país pobrísimo con muchas dificultades. Antonio, quiero que usted me diga por qué cree que Venezuela hoy le está dando fuertemente la espalda a los países que no reconocen lo que sucedió ayer. Es decir, ahora Iván Gil, el canciller, acaba de decir hace unos minutos nada más que retiraban por mandato del gobierno a todos los diplomáticos de 7 países. Es decir, ¿por qué está mostrando esta supuesta fuerza de Venezuela para retirar a los miembros diplomáticos? Es decir, se está aislando en el mismo continente. Yo voy a usar palabras del expresidente don Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, que dijo que Maduro lo calificó de orate, que era un desquiciado y que había que sacarlo urgentemente del país, porque ese hombre no estaba en condiciones de responder por un país. Y lo mismo dijo el presidente Ignacio Lula da Silva después que Chávez, que Maduro amenazó con un baño de sangre a los venezolanos, porque Maduro ya tenía entre mente el fraude vulgar que hizo este domingo, y como él presentía que la gente ante semejante fraude tan escandaloso iba a salir a protestar, entonces no se le ocurrió otra cosa que amenazar con un baño de sangre. Pero el pueblo de Venezuela es muy valiente, el pueblo está decidido y aquí tenemos estas imágenes que usted está proyectando en la Sí, pantalla señor. de la programación, en la que mujeres y hombres de forma espontánea han salido a marchar en todos los pueblos de Venezuela. Esto no es solamente en Caracas, es en Falcón, es en el Zulia, es en el Guárico, es en el estado Sucre, todos los pueblos de Venezuela. Y esta situación se va a agravar en las próximas horas y la única que pudiera contener este deslave de protestas es María Corina Machado, junto con el presidente electo de Venezuela, el doctor Edmundo González Urrutia. Antonio Ledesma, ¿existe la probabilidad, lo ve usted como posible, que un proclamado rápidamente Nicolás Maduro pueda echar hacia atrás, sea como sea, pero que dé hacia atrás y sea Edmundo González Urrutia con los datos que ayer María Corina Machado adelantaba el nuevo presidente? Es decir, ¿hoy Venezuela todavía puede esperar que sea Edmundo proclamado el nuevo presidente de Venezuela? Es que lo que no tiene sustento en la legalidad se cae por el peso del fraude, se cae por su propio peso. Y Maduro está flotando en el aire. A él lo sostienen estos grupos que le hacen el juego desde estas instituciones que él manipula. Un fiscal que monta expedientes para perseguir a la gente, que las torturan, incluso las asesinan. Un contralor como este señor Amoroso, que era el cargo que tenía antes, que fue capaz de inhabilitar a María Corina Machado de manera arbitraria y lo premiaron nombrándolo presidente del Consejo Nacional Electoral y dio unas cifras que no cuadraron. Si usted suma los porcentajes que este señor Amoroso le asignó a Maduro, que le asignó a Edmundo González y los otros porcentajes que le asignó a los otros candidatos que llaman los alacranes, eso pasa de más de 125%. Es una cosa ridícula, absurda. Y como no hayan cómo justificar que se atrevieron a dar un resultado desconociendo la obligación reglamentaria de entregar el acta de escrutinio, entonces montaron ese parapeto y le salió la cosa con una voltereta y por eso la gente está indignada porque la Claro. gente sabe
que Edmundo González fue el que ganó el pasado domingo y la gente va a echar al resto defendiendo esa victoria que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Ahora, Antonio, yo conversaba con usted hace unos días y también con Leopoldo López, con otros líderes de la oposición, y a todos les hice la misma pregunta a propósito, ¿sí? Si ustedes veían que era posible un escenario y yo les preguntaba por qué esta vez era diferente. Y recuerdo que en ese momento todos, como en una sola voz, me dijeron porque hay una oposición organizada y hay un testigo, estos 600K de los que se habló, los 700 voluntarios, 700.000 voluntarios que estaban en los centros de mesa. Es decir, ¿dónde usted ve la fuga para que si este fraude que sucedió pasara? ¿Dónde estuvo el error? No, no hubo error. Lo que pasa es que nosotros estamos lidiando con un régimen absolutamente tiránico, arbitrario, que no respeta ninguna normativa, porque la obligatoriedad de entregar la copia del acta de cada mesa está en los reglamentos. Sí. El derecho de los electores a permanecer durante el escrutinio está en el reglamento. Y tú conoces muy bien la historia de Venezuela porque la has seguido de cerca y desde lejos. Y sabes muy bien que si algún pueblo ha venido soportando todos estos traspiés, todos estos dislates, el pueblo de Venezuela, pero ya basta, y por eso ha llegado la hora de producir el gran cambio, y eso es lo que Maduro no va a poder evitar, por más fraude que haga, porque tenemos todas las actas, y en esas actas consta que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Hoy usted hace unos segundos decía, esto en la noche va a empeorar seguramente los venezolanos espontáneos, porque no ha habido, he revisado en las redes sociales y no ha habido un llamamiento por ningún líder opositor a instar a la gente a salir a las calles, como si ayer hubo un audio que se filtró de Diosdado Cabello. ¿Cuál fue su opinión a escucharlo? Bueno, son esos mecanismos de amedrentamiento que ya no producen efecto. La gente ha perdido el miedo, porque es que al venezolano le robaron el derecho a tener agua potable, le robaron el derecho a tener un buen empleo, le robaron el derecho a opinar libremente, le robaron el derecho a tener la propiedad de un inmueble, pero también nos robaron el miedo. Y por eso usted ve a la gente allí diciendo con ese cartelón, ganamos, ve a la gente como dice que rechaza los abusos de Maduro, y eso no lo va a callar Maduro. La gente está decidida a hacer valer ese título, ese mandato que le entregó a Edmundo González Urrutia para que presida un gobierno de transición que haga posible la reconciliación nacional, el reencuentro de todas las familias de Venezuela y comenzar el despegue hacia un ciclo de progreso y que quede sepultado el odio y resplandezca el amor y la confraternidad entre todos los venezolanos. Bien, en instantes hablará María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. ¿Qué cree usted que va a ser el mensaje que ambos van a emitir? La ratificación de lo que han dicho, que tienen todas las actas para demostrar que Maduro es responsable de uno de los fraudes más escandalosos que se conozcan en la historia política de América Latina y yo diría que del mundo, su confirmación de que están dispuestos a garantizar la paz de Venezuela, porque Venezuela necesita de paz, de sosiego, a garantizar que un gobierno de transición habrá oportunidades para todos los venezolanos, que vamos a encender otra vez el sol de la libertad, de la justicia, de los derechos humanos, para que no hayan más violaciones de los derechos humanos, no más presos políticos, no más venezolanos desterrados, sino que por el contrario los que se fueron regresen progresivamente para que se reencuentren con sus respectivas familias en el territorio nacional. Vemos, por supuesto, las reacciones de los diferentes líderes de América Latina, cuáles son todos esos países que hoy no están reconociendo, unos más directos, otros más políticamente correctos, que piden un reconteo de votos. ¿Cree usted de que desde el gobierno de Nicolás Maduro, en este caso, se va a hacer, en esta situación se hará un caso a lo que se le está pidiendo internacionalmente? Es decir, ¿habrá un reconteo de votos? ¿Podemos esperar que el CNE publique paso a paso, de manera desglosada, estos votos, este proceso electoral? Antonio, desde la honestidad le Él, pregunto. él está respondiendo como todo un fanfarrón, de manera jaquetona, como diciendo no me interesa lo que opine Estados Unidos, no me interesa lo que opine el Reino de España, pero la verdad es que hay un concierto de voces que están exigiendo el conteo de todas las actas. Y estamos hablando de países de Europa como Alemania, como Sí. Francia, como España, por ejemplo, también países como Estados Unidos, como Canadá, los países de América Latina que usted acaba de mencionar, y yo creo que difícilmente
Maduro puede hacerse el desentendido, el loco, o actuar como un simple patán que crea que eso no tiene ninguna significación. Claro que la tiene, y eso está repercutiendo, eso es noticia en este momento en todo el mundo. Yo vengo de una entrevista a uno de los medios más sintonizados aquí en Madrid y fueron prácticamente una hora de debate sobre lo que está pasando actualmente en Venezuela. Y es lamentable que en vez de proyectar a la Venezuela bonita, a la Venezuela que tiene tanto potencial con recursos naturales, con recursos humanos, se esté hablando de esta tragedia de la cual vuelve a ser responsable, porque él es el que ha activado este detonante, Nicolás Maduro. Bien, uno ve geopolíticamente hablando al mundo dividido entre occidentales y oriente. ¿Cree usted en este momento que la fuerza y la ligereza con la que el gobierno de Nicolás Maduro se está alejando de Latinoamérica y también de los Estados Unidos, si se quiere, se debe a una alianza con Rusia, Norcorea, China? Es que Maduro representa el mal, por eso Mara Corina Machado ha dicho muy bien que esta es una lucha espiritual y por eso nos apoyamos mucho en la fe, en la esperanza, porque lo que hace Maduro es la representación de la maldad. No le importa apresar a la gente, a muchachitos inocentes, no le importa torturar a los presos políticos, no le importa que Venezuela se desgarre cuando vemos que hay más de 8 millones de venezolanos afuera. Y lo otro, que él se alía con quienes no tienen convicciones ni principios democráticos. Sus aliados es Corea del Norte, sus aliados es la narcoguerrilla colombiana, el ELN, la FARC, sus aliados es, por ejemplo, el dictador de Cuba, el dictador de Nicaragua o el dictador de Rusia. Esos son los aliados junto con la gente de Irán. Es decir, que el mundo libre, el mundo que propugna los ideales democráticos, son los que están preocupados para que en Venezuela cese la dictadura y se inaugure otra vez la democracia. Antonio Ledesma, ya no le quiero quitar más de su tiempo, pero lo despido con esta última pregunta. Usted en su red social decía que esto era un golpe de Estado, lo que estaba haciendo Nicolás Maduro y también otras personas lo dijeron. Ahora le pregunto, ¿hay libertad para Venezuela próximamente? ¿Usted lo ve así? Bueno, ya el pueblo decidió el domingo y esa llave de oro que representa en Maracorina y en el mundo es la que va a abrir la puerta de la libertad. Por más cadenas que le ponga Maduro, vamos a echar esos grillos al mar, como lo dijo una vez Andrés Luis Blanco, y vamos a romper esas cadenas, haciéndole honor a nuestro himno que hoy cantamos aquí en la Puerta del Sol cuando decíamos gloria al bravo pueblo, abajo cadenas, abajo las cadenas de la dictadura de Maduro. Bien, y eso que también usted menciona, se vio muchísimo en todo el proceso electoral, desde las 5 de la mañana, en diferentes puestos estaban los venezolanos cantando el Gloria al Bravo Pueblo. Estaremos muy atentos. Antonio Ledesma, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ti, buenas noches, un gran abrazo.